Líder TV presenta Mujeres con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Nadia Ávila, es un placer saludarles en una emisión más de su programa semanal Mujeres, donde como cada martes podemos conocer la vida, la historia y los retos de diferentes lideresas femeninas de la comunidad. En esta emisión me acompaña Blanca Vázquez Delgado, ella es investigadora del COLEF, así que vamos a conocer su historia. Blanca, bienvenida. Gracias, Nadia, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. La pregunta de cajón, ¿quién es Blanca Vázquez? Blanca Vázquez es una mujer de la comunidad que se dedica a las actividades académicas, es una mujer que tiene una familia, es amiga, compañera y sobre todo creo que es una mujer ciudadana que tiene mucho interés en las temáticas y en las problemáticas de la comunidad y del país en general. Esa es Blanca Vázquez. Pero bueno, eres de aquí, de allá, eres de todas partes. Has pasado por varias ciudades de México, cuéntame al respecto. Sí, soy de aquí, soy de allá. Nací en el estado de Chihuahua, soy de origen de familia minera, entonces mi familia migró entre Zacatecas y Chihuahua. Entonces nací en el estado de Chihuahua, donde crecí mi primera infancia. Posteriormente, nuevamente en el viaje de mi familia, regresé a Zacatecas, donde me formé. Mi adolescencia, la primera parte de mi etapa adulta y posteriormente, siguiendo también mis propósitos personales y profesionales, me fui a la frontera de Baja California, a Tijuana, donde estuve viviendo un par de años. Y posteriormente me fui a la frontera de Coahuila, donde estuve otros tantos. Y el último punto, hasta este momento, la frontera de Tamaulipas en Nuevo Laredo. Entonces, cuando me preguntan eso, ¿de dónde eres? No soy ni de aquí ni de allá. Soy de todas partes, pero soy de la frontera, ¿no? Soy fronteriza. Sin embargo, el haber vivido en tantas partes, ¿te ha ayudado? ¿Has agarrado de todo un poco para formar tu personalidad? Sí, definitivamente. Yo creo que las experiencias de vida te van aportando a ese proceso de madurez personal de cada uno. Entonces, vivir en Tijuana fue una experiencia, por ejemplo, muy particular porque tenía yo escasos 20 años y llegué sin familia, sin apoyo, sin redes sociales. Fue una situación complicada, claro, pero por supuesto abona a ir definiendo qué es, hacia dónde vas, qué rumbo de la vida tomas, ¿no? Luego la frontera de Coahuila, de la misma manera, adaptarte ya a un estilo muy particular del estilo del ser fronterizo. Y bueno, posteriormente en esta ciudad, ¿no? Donde la dinámica pues sí es sustancialmente distinta, ¿no? De lo que ocurre en otras ciudades. Ahorita tocaste un tema muy importante, me dices que tu familia es de mineros. ¿Viviste una infancia diferente al resto de los niños? Creo que para la época quizás había muchos niños como yo, es decir, finalmente en los 60s, en los 70s, todo el proceso migratorio de las áreas rurales a las áreas urbanas llevó a muchas familias como la mía a moverse, ¿no? En busca de oportunidades. Mi familia es de origen minero, mis abuelos, todos ellos, mi padre también. Entonces, creo que no diferente, pero sí, digamos, común entre una generación, ¿no? Quienes migraron del campo a la Ciudad de México, a las principales zonas urbanas del país. Entonces, en mi caso, fue regresar de la ciudad de Capital, Chihuahua, a un pueblo minero en Zacatecas. Entonces, pues digamos que fue particular. Pero de la misma manera creo que esa experiencia me ha ayudado en lo que soy, ¿no? Finalmente. Bueno, tocando un lado un poquito personal, tu mamá falleció cuando estabas en tus años 20, pero ella fue una mujer muy dedicada al hogar que antes de entrar al aire me comentabas que te abrió mucho tu visión de la vida. ¿Qué se debe? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó tu madre? Bueno, mira, creo que eso, el proceso de madurez te lo va dando después de muchos años y en retrospectiva, entonces te das cuenta que efectivamente aportó algo significativo a tu vida. Yo salí de mi casa cuando tenía 15 años, precisamente porque era un pueblo minero y no había opciones de educación, hasta la educación básica solamente y secundaria. Y entonces cuando tuve 15 años tuve que dejar mi familia e irme a la capital, a la ciudad, Zacatecas capital, para seguir estudiando. Y mi madre siempre fue una mujer, digamos, una mujer tradicional, una mujer dedicada a sus hijos, donde su único propósito de vida era formarlos, educarlos, atender a su marido. Y sin embargo, dentro de ese contexto, de su mundo, creo que a mis hermanos y a mí, a mi hermana mayor particularmente y a mí,
nos dio una visión más allá, nos abrió expectativas de vida, visiones de vida, donde no era eso necesariamente lo que pudiéramos tener como meta personal. Decía, ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es difícil, pero tienen que buscarlas. Entonces ella fue ante la insistencia, por ejemplo, de mi abuela, que decía, no, pero no hay necesidad de que vayan a estudiar, son mujeres, ellas van a conseguir un hombre que las mantenga, ¿no? Que hagan familia y demás. Y mi madre decía, no, alguna ocasión que no sabemos la vida por dónde las vaya a llevar, que sigan, ¿no? Entonces, dentro de ese mundo de recursos muy limitados, incluso de nivel de escolaridad muy bajo de mi madre, creo que siempre tuvo como propósito que viéramos más allá, ¿no? Que te esforzaras un poco. Siendo sus 2 hijas mayores, además, yo supongo que sus expectativas también sobre nosotras pues eran otras, ¿no? No tuvo un hijo varón, tuvo 2 mujeres. Entonces creo que en ese sentido el aprendizaje, ahora a distancia lo veo y digo, mi madre era una mujer sabia e inteligente, definitivamente. Ir más allá de los límites, ¿ha sido más allá de ellos? Sí, yo creo que sí, honestamente yo creo que sí, ha sido, muchas veces ni siquiera me he dado cuenta, pero en algún momento digo, estoy del otro lado, sí, creo que sí. Para una mujer de mi generación, y yo creo que igual que yo habrá muchas mujeres que nos criamos, nos educamos entre los 60s y los 70s, donde digamos que el devenir natural de ti como mujer era pues efectivamente formar una familia, ¿no? Tu desarrollo profesional pues estaba quizá como posibilidad, pero no como una meta concreta. Entonces sí, yo creo que sí, eso me ha llevado a ir más allá. Cuando terminé la universidad dije, yo quiero más. Y entonces decidí dejar todo, dejar familia, dejar amigos, dejar trabajo, y me lancé en busca de otra opción hasta la frontera de Tijuana, en un tiempo donde el contexto que había era complicado. En ese año que yo llegué a Tijuana acababan de matar a Colosio en Tijuana y era el ambiente un poco enrarecido y pues tenso, y mi padre decía, pero ¿qué vas a ir a hacer a Tijuana, no, en este momento? ¿Y qué fuiste a hacer a Tijuana? Me enrolé en un programa de maestría que me interesaba en economía aplicada, y me dieron una beca, logré una beca de tiempo completo y me fui a Tijuana, ¿no? Sin conocer a nadie, con una amiga, las 2 juntas, nos fuimos a preparar y bueno, terminamos allá el programa de maestría, finalmente. ¿Cuál es la maestría y la carrera profesional? Soy licenciada en economía, soy graduada de la Universidad de Zacatecas, y de ahí, pues te digo, me gradué como economista a los 20, 21 años, y entonces dije, ¿qué más? ¿Por qué economía? Mira, te voy a decir honestamente, en realidad no hubo una reflexión objetiva de por medio, Creo más bien que al igual que en otros lugares del país, en Zacatecas la oferta educativa no te daba muchas opciones. Tú tenías inquietudes y curiosidades y decías, bueno, será ingeniería, será medicina, será las ciencias sociales. No, pero no había muchas opciones. Si hubiese sido otra mi condición, te aseguro que yo hubiera estudiado matemáticas, a mí me encanta. Pero yo no quería ni estudiar Derecho, ni estudiar Contabilidad, por ejemplo. Entonces una opción en la universidad era Economía, y cuando ingresé me di cuenta que sí, que me gustaba esta combinación entre todas las visiones de cómo el sistema económico funciona, a la vez también que cómo los actores económicos participan y la parte política, ¿no? Blanca, vamos a hacer una pausa, vamos a invitar a todos nuestros televidentes a que nos llamen a la línea líder para que nos hagan llegar todos sus comentarios y sugerencias. El número es el 867-711-2222. También están las redes sociales, nuestra página en Facebook es Líder TV, nuestro usuario en Twitter, @líder_TV. Y así que también le dejo mis redes personales. En Facebook me encuentra como Nadia Ávila, en Twitter @Nadia_Ávila. Seguimos platicando con Blanca Vázquez Delgado. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, una plática muy amena que hemos tenido hasta el momento. Pero bueno, cuéntame, para todas las personas que no saben al respecto, ¿y qué es el Colegio de la Frontera Norte? El Colegio de la Frontera Norte es un centro público de investigación de las ciencias sociales, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a su vez de la Secretaría de Educación Pública, es decir, somos una entidad federal. Y como centro público de investigación tiene el propósito de generar conocimientos e información y dar opinión en relación a problemáticas de la frontera norte-sur de Estados Unidos, norte de México, sur de Estados Unidos, en temas sociales. El COLEFTI es una institución que este año vamos a cumplir 30 años ya en la frontera.
y tiene algunos temas en particular que ha trabajado durante años. ¿Qué hacemos? Generamos información y estadística, generamos conocimiento en ciencias sociales, en temas como migración, temas ambientales, económicos, políticos, socioculturales, históricos y demás, ¿no? Entonces, eso hace el Colegio de la Frontera Norte. Es una instancia, una institución que tenemos presencia regional en la frontera. Nuestra sede principal está en Tijuana y tenemos sedes a lo largo de la frontera, desde Mexicali hasta Matamoros, pasando por Nuevo Laredo. ¿Y cuándo ingresas al COLEF? Yo llego a COLEF precisamente después de haber terminado la maestría. Terminé la maestría, coincidió con la muerte de mi madre en ese momento, y por supuesto que mi reacción primera es regresar a mi familia, ¿verdad? Al seno familiar con mis hermanos y con mi padre ante la pérdida de mi madre. Pero la verdad es que yo me había especializado en temas de la frontera y había vivido ya 2 años fuera de mi casa, entonces busqué una opción laboral y el colegio fue esa opción. Entonces me dijeron, perfecto, pero hay una plaza en la frontera de Coahuila, ¿te animas? Por supuesto, me fui a Coahuila, a Piedras Negras, donde estuve 4 o 5 años y posteriormente acá en Nuevo Laredo. ¿Cuál es la diferencia de Piedras Negras acá en la frontera de Nuevo Laredo? Mira... ¿Fue difícil adaptarte a esta ciudad fronteriza? Sí, la verdad que sí. Pues mira, creo que tiene que ver con las dimensiones de la ciudad y la dinámica social que se vive, ¿no? Piedras Negras, yo llegué a Piedras Negras en los 90s, más o menos, en los 90s, y todavía era una comunidad muy pequeña, era un pueblo pequeño. Yo decía, estoy en un pueblo pequeño en Piedras Negras. Para ese entonces Nuevo Laredo ya era una ciudad en forma, ¿no? Y ya tenía esta etiqueta de puerto principal exportador de América Latina, ¿no? Entonces, creo que las diferencias sustanciales tienen que ver con esa dinámica. Nuevo Laredo recibe una cantidad muy importante de flujo migratorio y eso le da un tinte muy particular también a cómo la sociedad percibe las problemáticas, ¿no? Entonces, creo que las diferencias tienen que ver con eso, con las dimensiones de la ciudad. ¿Cuáles crees que han sido tus aportaciones más grandes para con el COLEF? Bueno, pues habría que preguntarle a COLEF, pero en principio creo que mi trabajo durante el tiempo que perteneció a la institución ha sido aportar en el conocimiento de las problemáticas de estas ciudades fronterizas, de Piedras Negras, de Nuevo Laredo, en temas como la situación y la condición de pobreza de la población, en temas sobre distribución de la riqueza y del ingreso entre la población, en temas como migración precisamente, en temas como derechos humanos, y a últimas fechas estoy trabajando temas de mujeres. Creo que esas han sido las aportaciones. Nuestro trabajo, además de la academia propiamente, del sentarte a escribir, a redactar, ha sido también el vínculo con la comunidad. Y creo que ahí de alguna manera quizás poco aún, pero hemos intentado penetrar en la comunidad a partir de ir llevando nuestra opinión sobre cómo percibimos el desarrollo de ciertas problemáticas locales, ¿no? Y qué pudiéramos hacer frente a eso. Me gustaría ahondar un poquito más en este tema porque comentas algo muy importante. Digo, tu puesto ahí es el de desarrollo, donde abordas temas de la mujer, del migrante y de la pobreza. Cuéntame al respecto. Pues mira, ¿qué te puedo decir? En el tema de pobreza, algo muy interesante que recuerdo cuando estuve trabajando estos temas en Piedras Negras, algo que llamaba mucho la atención es que para ese momento se decía, México está casi a un paso de un nivel de desarrollo tal que estamos ya casi en el grupo de las 20 potencias más importantes del mundo. Y en la frontera se veía la mayor dinámica económica y las deficiencias o las carencias en la población siempre lo hemos percibido como que están en el sur, en Oaxaca, en Guerrero, pero los estudios sobre pobreza y sobre distribución del ingreso que hicimos en ese momento nos mostraban que no, que en realidad es como un escenario que se nos muestra, pero también hay deficiencias, ¿no? Entonces, el concepto de pobreza en la frontera es un poco distinto en relación a las necesidades que existen en el sur, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, a 20 años, casi 20 años de una época de auge de las estructuras económicas en la frontera, vemos en este momento la situación que estamos pasando, ¿eh? Y entonces cada vez no nos sorprenda ver ya en las calles a estas personas de la informalidad, cada vez más personas trabajando sin reconocimiento de derechos laborales y demás, que responde a una situación complicada de país y de frontera también, muy difícil ahora.
En el tema de migración este tema es muy fundamental, es bastante fundamental para COLEF. COLEF surge precisamente ya en el 82, interesado en el tema de la migración, y los estudios que COLEF como institución ha realizado sobre el tema han llevado a el diseño de política pública a nivel federal. Tú has escuchado hablar, por ejemplo, del programa Bienvenido Paisano, ¿no? Claro. Ese programa surgió a partir de un proyecto de investigación de COLEF, y seguramente has escuchado estas negociaciones que existen entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos en relación a una política migratoria en ese país. La información que el gobierno mexicano tiene, que se hace del fenómeno, se deriva del trabajo que COLEF ha hecho durante años a través de su encuesta de migración, por ejemplo. Entonces creo que ahí como institución se ha aportado mucho en conocer el tema. En los 70 nadie sabía, ¿no?, las implicaciones del fenómeno migratorio. Ahora creo que tenemos mucho más elementos como tomadores de política pública, de decisiones de política pública, como gobiernos, como sociedad también, y eso creo que ha sido gracias al trabajo que mucha gente ha hecho, no solamente yo, dentro de la institución. ¿Cómo percibe la comunidad de Nuevo Laredo el tema de los migrantes? Porque bien dices, es un tema fundamental, pero muchas veces creo que no estamos muy inmersos ahí. Mira, yo creo que es importante porque finalmente el origen de las comunidades fronterizas está en el fenómeno migratorio. Pero bueno, esta manera como Nuevo Laredo, la comunidad de Nuevo Laredo percibe el problema no es particular de Nuevo Laredo, es algo que se repite y encuentras en otras ciudades fronterizas. Igual lo encuentras en Piedras Negras, igual lo encuentras en Tijuana, que es donde yo te lo puedo decir con conocimiento de causa. Siempre las comunidades asumen que en algún momento los males cotidianos, ¿no?, se debe precisamente a ese flujo, a ese andar de migrantes que van y vienen por la ciudad. Entonces hay como una criminalización, claro, a estas personas que vienen finalmente, quienes son de origen mexicano, en busca de una opción, pero con su legítimo derecho de transitar por México, y quienes son extranjeros, quienes son centroamericanos, en la mayoría de ellos, con el mismo propósito de llegar a Estados Unidos, pero valiéndose de esta posibilidad de recurso, que es transitar por México, que no les es fácil, y llegar a Estados Unidos. Entonces, creo que es esa visión de cobijarse los locales, como decir, es que esto es nuestro, es nuestra ciudad, y los migrantes lo que hacen es alterar ese orden y nos meten ciertas problemáticas, pero creo que de alguna manera también es como una reacción natural, ¿no? Esa criminalización frente a estas personas que finalmente están buscando una mejor opción, ¿no? Pero que creemos que los problemas sociales son de ellos, ¿no? Porque sí, porque bueno, si la delincuencia aumenta un poco, se debe a los migrantes, porque si las plazas están llenas de personas que hacen mal uso de los árboles y las bancas del parque, es problema de migrantes, que por si la central de autobuses se vuelve peligrosa porque hay mucha gente pululando, es problema de los migrantes, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo, bueno, que no se nos olvide que mucha gente de la que estamos acá y que estamos aportando a la construcción de la comunidad, somos de origen migrante. Y finalmente lo que venimos a hacer es buscar una oportunidad, y qué bueno que la ciudad nos dio esa oportunidad. Entonces, ¿por qué no podemos dar esa oportunidad a todos, no? Bueno, hace unos días la Casa del Migrante de Nuevo Laredo cumplió justamente 8 años. ¿Trabajan en contacto directo con ellos? Mira, no de manera permanente, pero por supuesto que a mí en lo particular y con la institución le interesa lo que sucede. 8 años del trabajo que está haciendo actualmente el padre Bayo y las personas que le han antecedido, muy importante precisamente porque ese proyecto surge a partir de la necesidad y la problemática que se vivía. En algunas ocasiones nos hemos acercado, la información que ellos generan para nosotros es muy importante. Yo en lo particular te digo muchas veces con nuestros conocidos amigos y generamos toda esta red de apoyo para solidarizarnos con la casa y aportar algo, ¿verdad?, que ayude al trabajo mayor que ellos hacen. Entonces, pero esperamos en el futuro trabajar de manera más cercana, sobre todo con el tema de derechos humanos. Blanco, vamos a hacer otra pausa, vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos llamen a la línea líder, el número es el 867-711-2222 para que nos hagan llegar todos sus comentarios y sugerencias. Las redes sociales también están a su disposición, nuestra página en Facebook es Líder TV, el usuario en Twitter, @líder_TV. También aprovecho para enviarle un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos ven a través de la señal 10 TV Río en la ciudad de Matamoros. También recuerda que toda la programación que le ofrecemos aquí en Líder TV la puede ver a través de nuestro portal www.liderinformativo.com. Usted está en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Seguimos platicando con Blanca Vázquez, ella es investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Otro tema en el que te has especializado es en el tema de la mujer. Incluso eres consejera del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Nuevo Laredo. Cuéntame esta experiencia.
Pues ha sido una experiencia muy grata porque digamos que en algún momento no sabíamos qué tan capaces éramos de hacernos ver como mujeres. Lo grato además del ejercicio de participar ha sido el tener oportunidad de conocer a otras mujeres valiosas de la comunidad, y hay bastantes mujeres valiosas en la comunidad. Que bueno, aquí lo relevante es eso, que no las notamos, no nos damos cuenta que existen, pero en realidad hay muchísimas mujeres que todos los días salen a trabajar por la comunidad, pero están ahí resguardadas. Entonces, y lo importante, lo que yo admiro bastante, es que no están dependiendo directamente de un término político, ¿no? Ustedes siguen luchando. Ah, no, por supuesto, seguramente tú has entrevistado a muchas otras mujeres de la comunidad, te has dado cuenta de ellas. Hay mujeres que vienen trabajando por su comunidad durante décadas. Habemos otros que nos estamos involucrando de manera reciente, pero aquí lo interesante es eso, que efectivamente hay un conglomerado de mujeres que tienen interés de participar y de hacerse notar cada vez más. Y creo que eso es lo más relevante del ejercicio. Y bueno, la necesidad misma de crear institutos municipales de la mujer, no solamente en Nuevo Laredo, en todo Tamaulipas y en todo el país, pues también es algo que debemos de destacar, ¿no? Bueno, estamos a pocos días de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Así es. ¿Cómo crees que andamos en la equidad de género? Mira, yo soy siempre muy escéptica para las fechas de celebración. Yo digo, más que una celebración, siempre he dicho, más que una celebración, es recordarnos lo que nos falta por hacer. Sí, efectivamente, hemos avanzado como a pasos, no como quisiéramos algunas mujeres, pero sí a pasos importantes. Digo, no ha pasado mucho desde 1959, cuando logramos el derecho al voto, la mujer en México, y 50 años después aquí estamos, pero nos hace falta más, y creo que nuestra insistencia y nuestro interés tiene que ver más con el hecho de que si nuestra Constitución mexicana más bien, no que nos reconozca, no establece diferencia entre hombres y mujeres, digo, no es posible que tengamos que legislar de todas las formas posibles para que ese derecho sea reconocido, ¿no? Entonces, pero digo, más que es una celebración, es un recordatorio de lo que nos falta por hacer, y nos falta mucho. ¿Y qué nos falta por hacer? Nos falta por hacer convencer a la política pública de que efectivamente el derecho existe y de que no debe haber diferencias entre hombres y mujeres. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, cada vez que hay elecciones políticas a nivel federal, a mí me genera un poco así de inquietud la insistencia en el cumplimiento de las cuotas de género que le llaman, que es la participación política de la mujer en un 33% dentro de los puestos de elección, de las planillas que se proponen para las elecciones. Y no es posible que cada elección los partidos políticos busquen la manera de regatear las cuotas, ¿no? O de llevar mujeres que al cabo se retiran y le dan paso a un varón, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que nos falta eso, nos falta insistir en que tenemos que acostumbrarnos como sociedad, hombres y mujeres, mujeres y hombres, a esa relación equitativa. Eso es lo que nos falta. Y nos falta reconocer también que hay muchas miles de mujeres en este país, y unos millones, que todavía no tienen ni siquiera la noción mínima de que esa condición la tienen por el simple hecho de ser ciudadanas. Entonces, mujeres en otra condición, desafortunadamente, ¿no? Entonces, nos falta mucho. Celebrar, yo diría, recordar lo que nos falta hacer. Bueno, ahorita me voy a salir un poco del tema, pero ahorita que entras al tema de la política, ¿qué opinas de la posibilidad de que posiblemente tome las riendas de México una mujer? A mí me parece fantástico. Me parece fantástico. No queremos ser feministas. No, por supuesto que no. No se trata de feminismo. Se trata de una opción para el país, para los votantes del país, una opción que tiene rostro mujer y que tiene toda una experiencia. Yo personalmente no soy cercana ideológicamente al partido que la está proponiendo, pero me parece muy importante que en realidad en este momento tenga posibilidades muy reales de efectivamente llegar a la presidencia de la República. Te digo esto porque ya hemos tenido mujeres candidatas, pero sin posibilidades reales, ¿no? Está desde el 94 una candidata mujer, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, con Cedillo y demás, pero en este momento esta mujer tiene posibilidades reales. Entonces a mí me parece fantástico, me parece muy bien, me parece que sería una experiencia que valdría la pena vivir si cualitativamente cambia la manera de hacer política. Yo creo que sería un punto
a favor, ¿no?, de la sociedad mexicana. Ya le pasó a los chilenos, ya les pasó a Argentina, porque a nosotros no, creo que es momento. ¿Crees que México ya esté preparado? Porque justamente es el tema que te iba a tocar. Digo, en otros países de Centroamérica y Sudamérica ya hay mujeres presidentes, porque en México no. Digo, no la estoy apoyando, pero, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, yo honestamente creo que todavía nos falta un poquito. No creo que los actores políticos en general como mexicanos, sí. No creo que los actores políticos en general estén convencidos de que sea una mujer quien lleve las riendas del país. Pero el que en este momento compita una mujer creo que es un buen antecedente, ¿no? De que vamos bien. De que vamos bien y de que no está muy lejana la ocasión donde abunden ya mujeres gobernadoras, mujeres diputadas, más allá de las cuotas de género, ¿no? Yo espero que sí. Bueno, y de manera personal, ¿tú en algún momento de tu vida te has visto limitada por el hecho de ser mujer en cualquier aspecto? Sí, definitivamente que sí. Te digo, pues es que soy mujer de una generación donde, te comentaba yo, nuestro devenir natural, nuestro destino era ser madres y esposas, ¿no? Y entonces eso te pone frente a escenarios donde tienes que demostrar que no eres solamente eso, que tienes aspiraciones y que tienes derecho y capacidad como para, ¿no? Ocupar, opinar, decidir. Entonces creo que sí ha habido en el transcurso de mi vida personal y profesional, sí ha habido esas situaciones. Se le está dando el reconocimiento a la mujer en la herencia que debe, porque aquí, al menos en esta ciudad, aproximadamente, justo por datos estadísticos oficiales del COLEF, más de 20,000 hogares aquí en Nuevo Laredo son mantenidos por mujeres. Sí, fíjate que eso es un dato muy importante, que no es exclusivamente en Nuevo Laredo, a nivel nacional la proporción se mantiene. El 25% de los hogares en la ciudad en México y por supuesto aquí en la ciudad, es encabezado por una mujer. Y esto es muy importante porque nos habla no solamente de los cambios en las estructuras familiares, en las estructuras sociales que conforman la sociedad, sino también de la importancia cada vez más de mujeres, ¿no? Ahora, eso corresponde con el reconocimiento, yo creo que no, Yo creo que nos falta un poco como comunidad dar ese reconocimiento, dejar de pensar a la mujer como madre y como esposa, verla más bien como actor principal. Entonces, sí nos falta. Hay mujeres en la comunidad que tienen esos puestos de decisión que son importantes. Tenemos una diputada, me parece fantástico. Vamos a tener seguramente otra en el futuro, mujer, adelante. Pero creo que son muy escasos los puestos, las posiciones, ¿no? En el sector privado, en el sector público, en la academia también. Pero vamos de a poco, ¿no? Vamos de a poco. Creo que en la medida que la política pública haga ese reconocimiento a la mujer, en esa medida también se va a ir como haciendo como una cascada, el que la sociedad percibamos ya no como una situación muy particular, es madre soltera, no, es una mujer que encabeza una familia. Claro. Entrando en un aspecto más personal, tú eres madre de un hijo y me comentabas que fue un reto. ¿Por qué? Sí, fue un reto. La maternidad para mí ha sido un reto en términos de aprendizaje, porque decidí ser madre a una edad ya un poco avanzada y yo honestamente creí que estaba preparada. No, yo creo que nadie nos preparamos para esa experiencia, entonces se convirtió en una lección de vida. Se convirtió en una lección de vida y en un proceso de aprendizaje que hasta la fecha todavía, y creo que tal vez mi hijo pueda cumplir 40 años y yo voy a seguir aprendiendo sobre esa situación. No es solamente parir un hijo, es educarlo y es cómo vas a educarlo y cómo a la vez que imprimes tu sello personal como madre y padre en ese individuo, cómo es que vas dándole espacio para tener sus propias opiniones, su propio criterio, tomar sus propias decisiones. Entonces sí fue una situación complicada porque a las mujeres se nos enseña que la maternidad es lo maravilloso, lo más importante en la vida, ¿no? Pero pues la vida puede llegar a los 80 años y hay una suma de cosas que van agregándose a esas distintas experiencias maravillosas. Entre esos, la maternidad. Pero es un reto. Para mí fue un proceso de aprendizaje y lo sigue siendo. Blanca, ya se nos va a terminar el tiempo. Me gustaría cerrar con que me cuentes qué proyectos vienen para ti. Bien, bueno, pues desde el Colegio La Frontera estamos muy interesados en seguir trabajando en el tema de migrantes y en el tema particular de derechos humanos. Tú seguramente lo sabes, lo has comentado en tus espacios. El año pasado fue un año muy difícil, muy complicado por esta dinámica que hemos vivido entre la actividad de las bandas de tráfico de personas y el fenómeno migratorio. Entonces, desafortunadamente el gobierno mexicano no ha respondido
a la altura de las circunstancias, y entonces eso nos obliga como academia a seguir insistiendo y poniendo el dedo sobre el renglón y decir efectivamente hay una violación permanente de derechos humanos de las personas que están en constante movimiento, sean mexicanos o sean extranjeros, y es necesario actuar en ese sentido. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir haciendo trabajo, porque no es solamente lo que yo diga, necesito mostrar evidencia de que esas situaciones persisten, y creo que pronto lo vamos a hacer. Estamos trabajando en unas publicaciones precisamente sobre el tema de mujeres migrantes, que esperamos que pronto estén. Sí, muy particular, porque yo creo que dentro del grupo del aglomerado de migrantes son las mujeres quienes están en una condición mucho más vulnerable. Entonces nos toca hacer mucho trabajo desde la comunidad y desde la academia para el reconocimiento de que hay una situación muy preocupante. Blanca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, a ustedes. Nosotros nos despedimos, se nos ha terminado el tiempo. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero hasta el siguiente martes con diferentes historias de lideresas femeninas de la comunidad que algo han aportado a Nuevo Laredo, desde cualquiera que sea sus trincheras. Les recuerdo las redes sociales para que nos haga llegar todos sus comentarios, porque creemos en todas las ideas de nuestros televidentes. En Facebook nuestra página es Líder TV, nuestro usuario en Twitter @líder_TV, también está abierta la línea Líder, el número es el 867-711-2222. Yo los espero el próximo martes en punto de las 5 de la tarde a través de www.liderinformativo.com. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta la próxima.